Bueno, hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Demoliendo Mitos de la Política Charlas. Hoy en una charla especial desde Buenos Aires, acompañado nada más y nada menos que por uno de mis maestros, de mis mentores, el profesor Atilio Porón, en Buenos Aires, verano, con un vasito de agua acá, así que para mí esto un privilegio. Atilio, mil gracias por esta oportunidad, un placer. Bueno, gracias a vos, Ezequiel. La verdad también me encanta tu programa, los diálogos. Aprendo muchísimo, la verdad también. Así que un gusto estar acá compartiendo este momento tan agradable. Bueno, gracias. Ustedes nos ayudan desde allá, no solamente nos acompañan con los comentarios, sino que nos ayudan en el caso de problemas con el audio, con la transmisión, por favor. Ayúdenos desde ahí como supervisores. Y dicho esto, podemos comenzar. Hace ya varios meses, Atilio, realizamos una charla a distancia naturalmente, en la cual deliberábamos sobre la crisis del viejo orden mundial, hegemonizado por Estados Unidos, y el surgimiento de un nuevo orden mundial. Y recuerdo que en aquel entonces vos respondías con mucho aplomo, cuidado con la idea de la aparición de un nuevo orden mundial inmediato, presenciamos en realidad el surgimiento de algo nuevo en ciernes, pero todavía de características más o menos indefinidas. En todo este tiempo, guerra mediante, globo chino mediante, ¿podemos caracterizar un poquito más lo que aparece en el futuro inmediato respecto al orden mundial? Sí, por cierto, Ezequiel, porque la verdad que el proceso de deterioro del viejo orden mundial ha avanzado mucho. Este, a pesar de que yo hice y hago una nota de cautela a todos los que nos están mirando, que no vayan a pensar de que, bueno, ya surgió el nuevo, no. Lo que estamos viendo es la lenta descomposición, el lento derrumbe, lento pero inexorable derrumbe, derrumbe de un orden social que no tiene recomposición posible, ¿verdad? No tiene recomposición posible, pero aún así sigue existiendo, aunque las tendencias hacia la conformación de un nuevo orden cada vez se afirman con más fuerza. Fíjate, Ezequiel, por ejemplo, ya no se trata de la visión que puedo tener yo como un hombre de izquierda, ¿no es cierto? Sino que los propios expertos de Davos, ¿verdad? Plantearon de que el fin de la globalización. Yo cuando escuché eso hace unas 3 semanas, fue a mediados de enero, realmente quedé sorprendido por el carácter rotundo de la afirmación y por quiénes lo decían. Eh, Era la gente que toda la vida habló de que la globalización había venido para quedarse, que la globalización era el mundo nuevo, que todos teníamos que vivir dentro de la globalización. Me acuerdo lo de un viejo y querido profesor mío que luego, lamentablemente, cuando se metió a hacer política, cambió mucho las cosas, que Fernando Enrique Cardoso, ¿no es cierto? Cuando dijo Fernando Enrique, te digo, fue profesor mío muchos años, ajá, influyó mucho en mi pensamiento, él dijo, fuera de la globalización no hay salvación y dentro de la globalización no hay alternativas. Me acuerdo que yo sí, polemicé mucho, él ya no estaba acá, era presidente de Brasil, pero le pude enviar algunos mensajes diciéndole, maestro, esto no fue lo que usted nos enseñó, pero él ya antes había dicho, olvídense de todo lo que había escrito, ¿verdad? Pero acá estamos un poco en esa situación, o sea, ya estamos fuera de la globalización, por lo menos hay dos globalizaciones, dicen los expertos de Davos, una que es la del Atlántico Norte, con sus extensiones en Corea del Sur y Japón, y otra la globalización que se ha venido produciendo fuertemente, ¿no es cierto?, a partir de la guerra de Ucrania, del recrudecimiento de las sanciones en contra de Rusia, que tiene como eje el mundo euroasiático y como punto fundamental de referencia China. Eso ya es un dato real y insoslayable. Ahora, ¿eso da lugar a un nuevo orden mundial? No, 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 no. Lo que estamos viendo es un proceso de emergencia de un ordenamiento alternativo, pero que aún está lejos de ser el hegemónico y va a tomar mucho tiempo y no sé si lo va a lograr, porque Estados Unidos va a tener una reacción muy fuerte, la estamos viendo ya, a medida de que ese otro orden alternativo con eje eurasiático y con punto de referencia focal en China pueda firmarse. O sea que estamos entrando en ese periodo, Gramsci, que yo sé que vos es uno de tus autores favoritos,
tiene aquella hermosa frase que dice: son momentos donde lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer. Y esto es lo que está pasando ahora. Está empezando a nacer, pero no termina de nacer. Yo no te podía decir, hay ya una globalización euroasiática, ¿no es cierto? Yo creo que están los indicios muy claros y están más claros todavía el derrumbe de lo otro. Pero vamos a ver qué pasa. Y la conclusión ominosa es que estos procesos de transición invariablemente actúan a través de guerras. ¿Te das cuenta? Entonces, y eso quiere decir a través de un enorme sufrimiento de la especie humana, destrucción, millones de refugiados, exiliados, desplazados, miles y miles, centenares de miles tal vez de muertos, es lo que suele acompañar estos procesos de transición hegemónica. Asia, y termino de redondear esto para no hacerlo muy largo, no significa que vamos necesariamente hacia, como algunos autores piensan, hacia un mundo bajo hegemonía china. Eso hay que descartarlo, descártenlo, la audiencia que ya veo que está viniendo con fuerza ahí, descártenlo, no va a haber hegemonía internacional china. Es más, yo daría una afirmación rotunda acá en tu programa. Estados Unidos fue el último gran hegemón en la historia de la humanidad. Desaparecida la hegemonía norteamericana, ya no va a haber un sistema que esté organizado de tal manera que haya un hegemón que sea capaz de tener 1000 bases militares en todo el mundo, imponer sus leyes de manera extraterritorial en todo el planeta y actuar con la prepotencia con que Estados Unidos lo vino haciendo desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Ese lugar, digamos, si vos querés, en la mesa de las grandes potencias que se sientan a dialogar y a discutir y a pelear, ya no está disponible. Sí. Entonces estamos en presencia de algo enteramente nuevo. Esa, dile una idea tuya de hace mucho tiempo, de un paper Sí, tuyo de tu época sí. En en Estados Unidos. Estados Unidos y te caricaturizaron, Claro. reaccionaron con ironías. Es del año 94, ese paper, de Bueno, 1994. el otro día realizábamos una transmisión en la cual machacábamos con esto, ¿no? Una cosa, los periodistas, quienes realizan su análisis mal o bien, una cosa los opinadores y otra cosa los verdaderos analistas políticos. Atilio con un artículo sobre esto escrito en los años 90 hacia el futuro, en ese momento caracterizado como loco, ingenuo. Bueno, las cosas van apareciendo para ese lado. Así los grandes analistas, y bueno, eso responde a horas de estudio, de investigación, de trabajo en todo esto, ¿no? Atilio, a propósito del programa del otro día, en el cual realizábamos un análisis del último documento de la Rand Corporation de hace 2 semanas, esto de abandonar la guerra, Estados Unidos ya no quiere una guerra, un documento publicado hace 1 semana y media, si no recuerdo mal, incluso Victoria Nuland realizando un llamado también a abandonar la guerra en Ucrania, porque los intereses aparecen cumplidos y el objetivo real de fondo aparece en China. Esta es la nueva, ¿no? Claro. Después de aquel documento de 2019 de vamos a patrocinar una guerra, ahora un nuevo documento, objetivos cumplidos, fin de esa guerra, reenfoque en China. ¿Qué, en tu opinión, considerando la situación actual en Rusia, el envío de tanques ahora, qué presenciamos ahí? ¿Una escalada aún mayor? ¿En algún momento Estados Unidos desactivará el conflicto, por lo menos de su parte? Mira, yo creo que es un poco la confirmación de que Estados Unidos no puede ganar la guerra, de que para derrotar a Rusia, Estados Unidos tiene que poner tropa en el terreno, como se dice en el lenguaje militar. No tienen condiciones de poner tropa en el terreno, no tienen condiciones políticas, no sé si las tienen económicas, no tienen condiciones internacionales. Le han dado una ayuda enorme, enorme. La ayuda militar que le dieron a Ucrania ha sido realmente extraordinaria, ¿verdad? Y pese a eso, evidentemente que Rusia se ha apoderado de una parte, 16% del territorio ucraniano. Creo que están escuchando lo que dijo Kissinger hace 6 meses, un viejo zorro de la política internacional, que dijo, mira, acá lo que hay que hacer es un acuerdo de paz, reconocer esta región que Putin ha tomado, que además históricamente fue siempre de Rusia, no es que tomó un territorio, Sí, sí. tomó un territorio que históricamente fue de Rusia. Yo agregaría lo que dijo Solzhenitsyn, perdón, lo que dijo Kissinger, lo que dijo Solzhenitsyn, que cuando cae la Unión Soviética en el año 92,
Solzhenitsyn, que no era prosoviético, todo lo contrario, dice, bueno, ahora que hay un gobierno postsoviético, tiene que lograr la devolución de las tierras que irresponsablemente Khrushchev entregó a Ucrania, ¿verdad? Con todo el territorio del Donbass, llegando hasta Odessa. Dice, eso fue, Odessa la inventó Catalina la Grande. Fue la fundadora la que contrató a los arquitectos, los urbanistas. ¿Cómo es que se lo vamos a regalar a Ucrania? Y creo que Kissinger va en esa línea. Y estos bandidos, porque la RAND y todo este grupo son grupos de bandidos irresponsables, se han dado cuenta de que Ucrania no puede, que los europeos fieles a su tradición están mirando a los otros lados, ¿verdad? Porque como dijo Boaventura de Sousa hace poco en un artículo, dice, Europa ha estado en guerra entre sí durante más de 2000 años. Es decir, hablar de la solidaridad europea ha sido un pequeño intervalo, una larga, milenaria historia de guerra. Fíjate que ahora Polonia quiere apoderarse de una parte del territorio ucraniano, diciendo vamos a ayudar, pero este territorio que ahora tiene Ucrania en realidad siempre fue polaco, se habla polaco, quieren la bandera polaca, lo queremos de vuelta. Entonces, ante eso, Nuland y la RAND Corporation, ¿qué dicen? Ahí ya no tenemos nada que hacer y además porque hay un dato muy significativo. Las sanciones económicas no funcionaron. Ezequiel, es el problema grave. Ellos pensaban que con las sanciones económicas Rusia se desplomaría. ¿Qué pasa? Hoy en día el rublo se valorizó en 18% en relación al euro y 8% en relación al dólar. Y el comercio exterior de Rusia ha avanzado enormemente, incorporando a países de esta globalización euroasiática. India se ha convertido en un socio comercial muy importante, ¿no es cierto?, de Rusia, comprando los excedentes de petróleo y de gas que antes iban a Europa, que alimentaban la competitividad de la industria europea y que ahora ya no existe eso. Y se vienen para la India. O sea que cuando uno mira el diagnóstico redondeo en esto, la RAND y los expertos norteamericanos pensaban que Rusia no iba a tolerar, ¿no es cierto?, las sanciones económicas y que se iba a desplomar. Y yo diría que paradojalmente pasó lo siguiente: Rusia demostró ser mucho más fuerte económicamente y su ejército, probablemente por limitación en el uso de ciertas armas, no resultó ser tan arrasador, aunque evidentemente han conquistado, vuelvo a repetir, el 16% del territorio ucraniano, pero podrían haber sido mucho más letales. Probablemente se abstuvieron de hacer eso porque la dirigencia rusa y Putin, que no es ningún tonto, todo lo contrario, Putin es el estadista más sobresaliente que tenemos en el concierto actual. Cuando uno compara a Putin con Biden, con el del Reino Unido, que ni siquiera me acuerdo el nombre, pero que claro, simplemente es un corredor de bolsa, o sea, no tiene la menor trascendencia, o con mismo Macron o con Scholz en Alemania. Scholz en Alemania, te das cuenta que hay una diferencia de estatura gigantesca, ¿verdad? Putin habrá pensado, bueno, yo sí puedo infligir un daño muy grande tirando todo el arsenal posible, no el atómico, ¿no? El arsenal convencional, aviones, etcétera, pero Ucrania va a estar siempre ahí al lado y tenemos que buscar la manera de que se minimice, ¿verdad?, el daño, cosa de que sea posible firmar un acuerdo de paz duradero. Yo supongo que es por eso. Sí. Pero lo que sí se demostró es que la economía rusa no era tan vulnerable y que no era que se iba a desplomar cuando vinieran las sanciones de los Estados Unidos. Y esto creo que entonces hace que Nuland diga, bueno, vamos al objetivo final, que el más importante, que esto lo demuestran todos los documentos oficiales del gobierno americano, que es China. Y ahí se van a encontrar también con una sorpresa. La primera de los cuales la proliferación de globos chinos volando sobre el territorio de Estados Unidos, que produjo una histeria colectiva, me dicen algunos amigos de Estados Unidos, una histeria colectiva impresionante. Está todo el mundo viendo, digo todo el mundo, el establishment militar, viendo a ver si aparece algún nuevo globo, vaya a saber qué tiene, qué hace, si es un globo meteorológico o si es una bomba de armas bioquímicas, bacteriológicas. Están la histeria, que es una conducta a la cual la población americana es muy adicta a ella, muy afecta a ella, está agarrando fuerza nuevamente. Y bueno, y Biden dijo, tiren abajo a todos los globos. Bueno, vamos a ver qué pasa con eso. Pero China va a ser un hueso durísimo de roer. Sí. ¿Eh? Esa histeria colectiva, Tilio, generó esta situación
cómica o tragicómica en realidad de la aclaración de la Casa Blanca respecto a que no habían aparecido extraterrestres, Claro. UFOs, como lo llaman en inglés, ovnis, sino que habían realizado el derribo de aparentemente globos creados por los humanos, porque ya proliferaba el rumor de invasión extraterrestre o un delirio parecido. Esto caracteriza mucho a la Caracteriza. sociedad estadounidense, de estos rumores, así estas locuras colectivas y cualquier verdura, ¿no? Como Y, por ejemplo esto. y demuestra en manos de quienes estamos, ¿no? Faltaría ahora que alguien de Washington pase a decir de que, bueno, en función de la nueva cartografía que demuestra que la Tierra realmente es un plano, que no es una esfera, y digo, realmente Sí, es parte de esta desesperación, ¿no? Yo creo que Estados Unidos está elaborando algo que reconozcamos muy difícil, ¿no? Le costó mucho al Imperio Británico elaborar tu propia declinación. Y que esto no significa que Estados Unidos va a ser un país irrelevante, va a seguir siendo una enorme potencia, pero ya no con los poderes omnímodos que gozó en el pasado. Eso se acabó, porque además los aliados se le están dando vuelta. O sea, que Arabia Saudita admita venderle petróleo a China y China le pague con moneda local, con yuanes. Esto es algo que no estaba en la peor pesadilla de Brzezinski o de Kissinger o ninguno de los estrategas americanos. Pero lo que pasa es que los sauditas se dan cuenta de que hay una realidad y que esa realidad es que Estados Unidos, ¿no es cierto?, no tiene cómo sostener ese papel de primacía absoluta que desempeñó durante un periodo relativamente corto cuando uno mira la historia de la humanidad en la larga duración. sí. Respecto a las cifras de crecimiento de la economía rusa, las últimas cifras establecían que la economía rusa había retrocedido apenas 2,5% cuando durante todo el año vaticinaban una caída del 20% de un país en guerra Claro, contra la claro, OTAN. claro, claro. Así que aparecieron mejores números que los anunciados por el propio Putin, y Europa y muchos países del mundo sin guerra, por lo menos no en una guerra directa, aparecen en niveles de recesión casi similares. Sí, y Eh, con una conflictividad interior, te digo que cuando uno mira los datos que hay sobre las protestas sociales, el mal humor social en muchos países europeos, la sensación de frustración, el desencanto con la democracia, empiezan a aparecer datos muy preocupantes, ¿verdad? A nivel mundial, pero sobre todo en Europa, en donde la gente ya realmente le parece que, bueno, la democracia no está funcionando y no está funcionando, ellos plantean, los interrogantes, aquellos que son interrogados, por una razón muy simple, porque quienes se han beneficiado del juego democrático han sido las élites económicas de los países europeos, de los países latinoamericanos, ¿no es cierto? Y no el conjunto de la población. Entonces, todo eso crea, además, en un terreno en donde Europa está haciendo un rápido tránsito de una Europa unificada, es decir, una Europa blanca, cristiana, homogénea, ¿no es cierto? Y ahora en Europa multicolor, multicultural, y además con culturas que realmente tienen preceptos o axiomas profundamente contradictorios, y esto está quebrando el tejido social, la integración social de muchos países europeos. Uno de los datos anecdóticos apenas, todo el debate en Francia sobre el velo islámico. ujú, Es el debate entre una concepción laica del Estado, que es la que debe ser, el Estado tiene que ser laico, ¿no es cierto?, en la medida en que representa una comunidad de particularidades que no tienen por qué ser todas iguales, y la pretensión, ¿no es cierto?, de imponer públicamente un tipo de vestimenta que es un símbolo religioso que ofende a la laicidad del Estado. Esto es un debate muy fuerte en Francia y además que se vio en los incidentes que hubo, no solamente en Francia, sino en otros países con las comunidades que vienen del mundo musulmán, la islamofobia, que está muy fuerte, la islamofobia, la eslavofobia, ¿verdad? También que el odio hacia el eslavo y fundamentalmente hacia el ruso, está todo generando problemas en Europa muy, muy fuertes y está alimentando las huestes del neofascismo, que es realmente una preocupación que hay que tomar muy, muy, muy en cuenta porque puede tener efectos devastadores. sí, sí, incluso con la posibilidad del retorno de Trump al poder en Estados Unidos. Bueno, hoy por hoy, Ezequiel, cuando se hacen las primeras mediciones, Trump va a la cabeza. Sí, Digo,
Y vamos a decir una cosa, contra Trump se levanta la candidatura de Ron DeSantis, el gobernador de Florida, ¿verdad? Que ese simplemente es un empleado de la mafia anticastrista. La diferencia entre Trump y DeSantis es que DeSantis es un empleado de esa mafia anticastrista, en cambio Trump es un tipo que va a utilizar a ese grupo, ¿verdad? Muy activo. Cuando digo mafia anticastrista me refiero a los sectores dirigentes, ¿no es cierto?, antirrevolucionarios, antipatriotas de la comunidad cubana, no a los 2,5 millones de cubanos que están ahí que no le prestan ninguna atención a los mafiosos. Pero los mafiosos existen porque manejan el dinero con el cual alimentan redes sociales que bombardean Cuba cada rato. Yo vengo llegando de Cuba hoy a la mañana. Y te digo que es impresionante, vos te pones a navegar en la web, la cantidad de trolls, de páginas, de fake news que te vienen desde Miami es impresionante. Bueno, Ron DeSantis es un empleado de esa gente. Por eso, fíjate lo mal que estamos, que en caso de que hubiera una interna en el Partido Republicano, tenemos que salir a militar por Trump en contra de DeSantis. Incluso si queremos la paz en Ucrania, más allá de todas las características de Trump en cuanto a su misoginia, racismo, un tipo de carácter, un político de carácter fascistoide, pero el cual no comenzó nuevas guerras en nombre de Estados Unidos, a diferencia de Obama, premio Nobel de la Paz, con 7 guerras en paralelo, si no recuerdo mal, Así en un es. momento. Y Biden más o menos lo mismo, así que Biden ha continuado con esas guerras, no ha hecho nada a cambio. Sí, no, no, digo, de todas maneras, ojalá que salga alguien mejor que Trump en cualquier partido, pero fíjate que estuve hablando con algunos colegas americanos ahora en esta reunión que hubo en La Habana, en Casa de las Américas, muy interesante, sobre las revistas teóricas de los partidos de izquierda y movimientos sociales, ¿verdad? Y había varios representantes de Estados Unidos, de Canadá, por ejemplo, había por supuesto gente de Europa, pero lo que decían los estadounidenses es que ellos en el panorama no ven a nadie en este momento que tenga posibilidades de ganar una elección en el Partido Demócrata. Kamala Harris es una muerta política, ¿verdad? No tiene futuro político alguno. Biden está muy mayor, Bernie Sanders es todavía más grande, mayor que Biden, por lo tanto no va a ser. Además, el aparato del Partido Demócrata es muy conservador, no lo va a querer. O sea que estamos en un escenario muy complicado con Estados Unidos y ojalá que pueda aparecer alguien. Te mencioné lo de Santis porque escuché por ahí alguna gente que dice, no, renovación, sangre fresca. Sí, sangre fresca, pero es la de un empleado, un ampón de la mafia. Trump es un tipo que va a utilizar la mafia según su conveniencia. Ojo, porque Trump es un tipo que es capaz de hacer cualquier cosa, ¿verdad? Buena o mala. Digo, pero DeSantis va a hacer lo que le digan los mafiosos. Y nosotros, bueno, estamos un poco a la espera de que se produzca el milagro de una resurrección del espíritu europeo, que realmente no la vemos y estamos profundamente preocupados y algunos de nosotros indignados con ese sometimiento de los gobiernos europeos a los planes y a los proyectos de Estados Unidos, poniendo, ¿verdad?, otra vez a los europeos como carne de cañón, a la destrucción de sus ciudades, de su infraestructura, en aras de una guerra que ahora de repente Estados Unidos dice, no, no, esta guerra ya no me interesa más, me voy a luchar contra China, y los muertos los puso Europa, la destrucción la puso Europa, el deterioro del clima político lo puso Europa, y siguen sin rebelarse. Y te digo, tengo especial inquina, y perdóname que lo diga así tan abiertamente, contra el país más poderoso de Europa, que es Alemania, que tendría que haber tenido una conducta, no te digo de izquierda, una conducta digna. Conducta digna, decirle, señores, este gasoducto, este oleoducto, lo negoció la señora Angela Merkel durante años con el gobierno de Rusia, conviene al interés nacional alemán, conviene a la competitividad de la industria alemana, no puede permitir. Digo, Alemania se comportó como realmente el gobierno alemán, perdón, el gobierno alemán como una republiqueta bananera, sí. aceptando de rodillas, digamos, una imposición de ese tipo. De acuerdo a las últimas informaciones, a partir de un artículo publicado por este premio Pulitzer Hersh, Ah, claro. el atentado fue perpetrado directamente por perdón, el atentado contra la destrucción de los gasoductos Nord Stream 1 y 2 fue perpetrado directamente por buzos tácticos de la Marina estadounidense, con lo cual
Estados Unidos habría cometido un acto de guerra contra uno de sus aliados, absolutamente. lo cual responde obviamente a que entre los objetivos de la guerra, además de generar perjuicio para Rusia, también aparecía la interrupción de ese vínculo entre Rusia y Alemania, o en todo caso entre Rusia y Europa, de gas barato, tecnología alemana y un polo económico competitivo frente a Estados Unidos. Y Estados Unidos obviamente no quería eso. No quería y destruye Europa y la transforma a Europa en una clienta de su gas mucho más caro, de sus productos industriales mucho más caros, probablemente de mucha menor calidad. Debo hacer una nota a pie de página a lo que dijiste sobre el atentado. Contó también con la cooperación de la Marina noruega. Noruega, Los exactamente. amigos noruegos Sí. también, digamos, han tirado. Decir, esta gente ha arrojado por la borda todos sus principios, sus tradiciones Quienes también políticas comercializan gas hacia Europa, los hacia Europa. noruegos, ¿no? Otro de los Exactamente. beneficiarios. Absolutamente. Entonces, digo, estamos viendo una situación así que en términos morales genera una rabia muy grande, aunque vos me hablabas antes de unas elecciones que hubo hace poquito en Berlín, en donde parece que el amigo Scholz recibió Una debacle una... en las elecciones de la ciudad de Berlín, repetidas por los problemas en las elecciones originales del año pasado. La socialdemocracia protagonizó una elección penosa y apareció por primera vez en primer lugar la democracia cristiana, por primera vez en los últimos 30 años, en una ciudad gobernada históricamente por la izquierda. Así que evidentemente la sociedad alemana, el electorado alemán, rechaza todo esto, pero carece de la movilización necesaria para reaccionar ante una dirigencia verdaderamente penosa en términos de sus propios intereses, no ya de que uno quiere No, la no, revolución, no, de sus propios intereses, ¿no? así es, realmente lamentable, lamentable todo esto, pero bueno, veremos cómo sigue. Hay que estar para América Latina, todo esto también es un enorme desafío, porque en la medida en que Europa se haya desembarazado de sus planes del esquema de seguridad europeo, que haya enterrado, ¿verdad?, los viejos sueños de Gaulle, porque de Gaulle planteaba en la década de los 60, nosotros tenemos que garantizar nuestra seguridad con independencia de Estados Unidos y de la Unión Soviética, porque ninguno de ellos va a venir en nuestra ayuda, y tiene razón. Ahora, ¿cuál es el plan que tiene este, la corporación RAND y la señora Nuland para la reconstrucción de Ucrania? Cero, no tienen ningún plan. Entregado, Arréglense, sí, en todo caso a los europeos. arréglense Sí, los europeos, que sí. además están con problemas de déficit fiscal, problemas de inflación sin precedentes, problemas serios de desempleo, ¿verdad? Precarización del mundo del trabajo en muchos países, un estancamiento, ¿verdad? En el mundo académico yo lo estoy viendo, ¿verdad? Por ejemplo, hace décadas que no se abre una cátedra de estudios latinoamericanos en las universidades españolas. Es una cosa que no se puede creer, digamos, y sin embargo, todo debido, bueno, a estas restricciones de carácter económico. Bueno, ahora Europa va a tener que salir a ayudar a la hermanita ucraniana, que hay que ayudarla, evidentemente, pero hay que entender de que Ucrania se prestió con ese gobernante corrupto. Fíjate que no tengo láminas para mostrarte, pero yo les invito a que ustedes, los que están mirando el programa, ojeen las primeras planas de los diarios europeos del año 2021, sobre todo el Manchester Guardian e inclusive los titulares de la CNN, lo que decían de Zelensky. Una de las tapas, me acuerdo muy claro: Welcome to Ukraine, the most corrupt country in Europe, o sea, el país más corrupto de Europa. Y ahí lo ponían a Zelensky en primera plana. De repente, después del 24 de febrero del 2022, Zelensky pasó de ser el más corrupto de Europa a ser el campeón de la libertad. Bueno, esta es la famosa manipulación informativa que hacen Estados Unidos en función de sus intereses. Y yo creo que acá hay una gran lección, que ojalá que los amigos europeos lo entiendan, y es que si Europa no se preocupa ella por hacer su propia política exterior y su propia política de defensa, el proceso de colonización europea, ¿verdad? Los europeos que nos colonizaron a nosotros ahora están recibiendo la misma medicina. Europa, el continente europeo hoy es una vulgar colonia de Estados Unidos, digo, en términos políticos. Y es una pena enorme, porque es quitar de la escena internacional algo que podía ser un factor de moderación Ujú, en un momento en donde hay tensiones y conflictos tan fuertes, ¿no es sí. cierto? Atilio, a propósito Ah, de Alemania y el alemán, ah, acá hace muy poquito presentó Atilio uno de sus libros en castellano. En castellano el título del libro, el hechicero de la tribu. El hechicero de la tribu,
un libro dedicado a una crítica de Vargas Llosa y de sus ideas, ideario neoliberal y de su falta de ideario más bien, Sí, traducido al alemán, ¿no? sí. Así que si por ahí aparece algún alguien interesado en la lectura de este libro en alemán, algún alemán por ahí o hermano parlante, Lo de tienen un, acá. exactamente. Y lo hizo un hombre que conoce muy, muy bien la lengua española, está muy mayor ya, pero es Ronald Koch. Ronald Koch, que está en Frankfurt, fue el que tomó a su cargo hacer, y por lo que yo vi, yo leo con algunas dificultades el alemán, pero me pareció una traducción Muy realmente buena, sí, sí. excelente, Lo que yo muy, pude también por encima, el libro ya leído en castellano, pero después pude una miradita y realmente la traducción muy bien escrita. muy bien hecho. Muy bien Así que escrita. si Ronald ve esto, le quiero mandar un abrazo enorme, está pasando un mal momento con su salud, pero quería no dejar de saludarlo. Bueno, Atilio, quizás el único punto de claridad en la dirigencia europea actual aparezca en la necesidad de establecer vínculos con América Latina eh, en su búsqueda por recursos naturales, productos energéticos principalmente. Lo anunciado ya por la comandanta del Comando Sur en varias oportunidades, esto de aparecemos en guerra con los chinos por los recursos de América Latina en cuanto a litio, tierras raras, cobre, agua, energía. Bueno, hace 2 semanas el mismo Scholz realizaba una visita acá en Buenos Aires, en Chile, eh, en Brasil, un poco tarde de alguna manera frente a estos otros dos contendientes, pero por lo mismo. Ahora, nosotros desde acá, Tilio, nosotros los latinoamericanos, Sí. en particular Argentina, pero en Latinoamérica en general, ¿estamos conscientes de que en este momento los países están determinando su futuro rol en ese nuevo orden mundial y aparecemos al tanto de hacia dónde deberíamos direccionar nuestra inserción en el mundo o no? Yo diría que, a ver, yo diferenciaría los gobiernos, ¿no es cierto?, del mundo académico. El mundo académico, lamentablemente, en Latinoamérica ha sido realmente muy, muy colonizado por el pensamiento de las ciencias sociales de Estados Unidos, y en general la opinión mayoritaria es que nosotros tenemos que, bueno, en un momento como este, en donde se libra, así se dice textualmente, es un error, pero así lo dicen, una batalla entre democracia y autocracia, América Latina tiene que estar claramente al lado de las democracias, ¿no es cierto? Siendo la democracia Estados Unidos, un país cuya, a ver, un país que tiene el 4,5% de la población mundial y el 25% de todos los presos del mundo. Era una cifra pero escandalosa. O sea, 25% de todos los presos del mundo están en Estados Unidos, con el 4,5% de la población mundial. Y además con crímenes, digamos, de lesa humanidad, como mantener un bloqueo en contra de Cuba durante 64 años, que eso en el derecho internacional es un crimen de lesa humanidad. Por eso cuando se dice democracia o autocracia, ni unos son tan democráticos como dicen, ni los otros son tan autocráticos como se dice. Ahora, algunos gobiernos están más o menos entendiendo esta situación, ¿verdad? Evidentemente los cubanos que tienen un establishment de política exterior muy acendrado, con mucha experiencia, lo entiende, ¿verdad? Creo que en México también la Cancillería mexicana se está dando cuenta de todo esto, pero claro, México tiene limitaciones muy serias, ¿verdad? La proximidad con Estados Unidos le limita mucho márgenes de maniobra a lo que México puede hacer, aunque el presidente López Obrador ha hecho una tarea impresionante. No hay que minimizar eso de ninguna manera, pero hay límites muy concretos. A ver, el intercambio comercial entre México y Estados Unidos es de más de 600 mil millones de dólares. Es más de una vez el Producto Bruto de la Argentina, más, es superior al Producto Bruto de casi todos los países de América Latina, excepto Brasil y México. Es el intercambio comercial. ¿Qué margen de maniobra tenés ante una situación como esa? Es poco. No solamente eso, el presidente López Obrador, el jueves pasado, en sus famosas mañaneras, los discursos que da todas las mañanas, discursos, noticias para la prensa, agradeció, dice, a los paisanos que están residiendo en los Estados Unidos, que en el año 2022
enviaron remesas, estás bien sentado, ¿no? ¿Por Ezequiel, cuánto? por 58.000 millones de dólares a México. ¿Ustedes saben lo que significa una inyección de 51 o 58.000 millones de dólares que te llegan simplemente porque los que están allá son mexicanos? A ver, la Argentina está fundida, el tesoro por el préstamo de Macri de 44.000 millones y con 8 meses de remesas mexicanas se acaba esa deuda. Bueno, entonces México evidentemente no puede jugar con Estados Unidos, porque imagínate si Biden dice, bueno, a partir de ahora las remesas tendrán que ser procesadas a través de tal banco y una sobretasa tal y un descuento tal y un costo de transferencia tal, y se queda con la mitad, porque en esto los americanos son muy conscientes. Entonces te digo, México está consciente de esta nueva situación, los dos candidatos presidenciales, Claudia y Marcelo Ebrard. Claudia es la jefa de gobierno de la Ciudad de México, una persona muy, muy inteligente, muy preparada, y Ebrard, que es el actual canciller, saben de esto. En Itamaraty algo están sabiendo, porque bueno, Itamaraty ha decaído en su calidad en los años de Bolsonaro y los años de Temer. Ha habido 6 años en donde esa gran Cancillería latinoamericana ha perdido mucha de su calidad. Y yo después te diría que fuera de eso, el resto, la comprensión es más bien limitada de los cambios, ¿no? Yo creo que por ejemplo en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Paraguay, Colombia, ahora vamos si cambia con Petro, no hay una clara noción de cómo es que el mundo se está moviendo. Aparentemente hay algunos destellos de gente que sí está entendiendo, pero te digo, los gobiernos todavía están muy engañados en esta historia. Piensan que el liderazgo de Estados Unidos seguirá siendo inexpugnable, ya no lo es ni con sus aliados, y América Latina tiene que aprovechar esta situación, digamos, de diversificación, esta creciente multipolaridad en gestación, que como dije al principio no es todavía un sistema ya establecido, pero ofrece oportunidades, digamos, comerciales extraordinarias para muchos países de América Latina, que antes se veían vendidos o vendés a Estados Unidos o no vendés nada. Bueno, pues ahora podés vender a Estados Unidos, podés vender a la India, podés vender a China, podés vender a Indonesia, podés vender a Turquía, digamos, hay una apertura del abanico de relaciones comerciales y bueno, la presión, pero vos muy bien señalaste a la general, a la jefa del Comando Sur, Laura Richardson. Richardson, que justamente anticipándose los fastos del segundo centenario de la doctrina Monroe, habrá que hacer un programa especial, Ezequiel, para el 2 de diciembre de este año. Se cumplen 200 años de la doctrina Monroe. Ella llegó por acá diciendo que ya no utilizando el viejo lenguaje del hemisferio occidental que ella siempre utilizaba, dice, nosotros somos un vecindario en el cual hemos vivido armónicamente durante 2 siglos. Mira, armónicamente hemos tenido invasiones, asesinatos políticos, saqueos, atentados, de todo. Bueno, pero ella dice, hemos vivido armónicamente y tenemos que preservar lo que tenemos, así dijo. O sea, ya el gas de Guyana, el petróleo y el oro de Venezuela, el níquel de Cuba, el litio de Argentina, Bolivia y Chile, ya es nuestro, dijo, y tenemos que preservarlo de algunos intrusos que quieren venir acá a sembrar las semillas de la discordia entre nosotros. No tenemos que dejarlos que entren. ¿Y quiénes son? China, Rusia e Irán. Entonces, claramente está una declaración de ratificación ya más agresiva de la doctrina Monroe, diciendo esos recursos son nuestros. Y cuando ellos dicen nuestros, dicen no son de los chilenos, los argentinos o los brasileños, son nuestros. We are America, ¿no es cierto? Sí. Y me parece que en ese sentido es muy preocupante eso y muy preocupante la falta de respuesta de algunos gobiernos progresistas que tendrían, no te digo salir a polemizar con ella, que al fin y al cabo es un personaje importante, pero que no veo yo que un presidente de nuestro país tenga que salir a retrucarle a ella, pero sí por lo menos haber puesto alguna aclaración acerca de los recursos naturales como bienes nacionales y que van a ser explotados y aprovechados, no me gusta la palabra explotado, aprovechados de la mejor manera posible para garantizar el bienestar de nuestra población.
no que venga de repente una potencia, se apodere de esos recursos, se los lleve, que es lo que tradicionalmente ha ocurrido. Sí, sí, yo en sintonía con tu perspectiva, Tilio, yo presencio una diferencia muy fuerte en la cuestión del litio, en las estrategias asumidas por Argentina, Chile y Bolivia, en el caso nuestro prácticamente de regalo de los recursos, Mm, de entrega total a sí, través de las provincias, por sí, sí, esta cuestión particular de la Constitución argentina, de que los recursos naturales increíblemente representan una propiedad de las provincia. provincias, sino de la nación argentina. Por cierto, una ley, perdón, un acápite de la Constitución argentina impuesto como condición de Menem en su momento, en el 94, para la negociación con los gobernadores y de esa manera poder generar la posibilidad de De ser, reelección, ¿no? sí, Grandes estadistas argentinos, el país a largo plazo hipotecado para poder generar la posibilidad de su reelección. Pero bueno, eso como nota al pie. Bueno, nuestra gestión actual de ese recurso, después Chile con un modelo neoliberal de venta por privados, pero con unas regalías del 40%. Las de acá, si no recuerdo mal, ascienden al 0,6 a tibio de ujú, regalías, básicamente entregado el recurso. Y en tercer lugar, la postura de Bolivia. Bolivia, de nacionalización y de, en alianza con compañías chinas contratadas, realizar una explotación con miras a la generación de baterías y generar Claro. la industrialización. Tres gobiernos populares, progresistas, pero con una postura completamente distinta. Una industrialista, nacionalizando el recurso con miras a la utilización de eso para el beneficio de las mayorías, otra más neoliberal, pero no tan entreguista como la nuestra, y la nuestra directamente Entregar todo. la entrega total y absoluta. Sí, es así tal cual vos decís. Yo agregaría también de que, por ejemplo, en el caso de México, que hay algunos yacimientos de litio, no muy importantes, pero existen, según la Constitución de 1917 de México, esos recursos son propiedad de la nación mexicana. Pero, ¿verdad? Siempre hay un pero en todo esto. La administración de ese recurso está a cargo de los gobernadores que tienen su jurisdicción en ese territorio en particular. Y ahora ha surgido como un tema muy, muy polémico el hecho de que uno de estos gobernadores, creo que fue el de Sonora, que dijo que, bueno, si los recursos son de la nación, pero los tenemos que aprovechar y para aprovecharlos no tenemos la tecnología, así que ya he hablado con algunas compañías de los Estados Unidos que van a venir a Sonora, creo que es el estado, perdónenme si no, después lo chequeamos bien, que van a hacerse cargo concretamente del manejo y de la explotación del litio. O sea que vos fíjate que aún en casos como el de México, como un estado muy fuerte, pero el tema este de la gestión de un recurso que es de la nación, pero que en el fondo la gestión cotidiana cae en manos de un gobierno estadual, en el caso de México, provincial, en el caso de la Argentina, te lleva realmente a regalar el litio. Lo nuestro, claro, es un escándalo. La Argentina siempre es un país de cosas extraordinarias. Somos el único país que ha sancionado a las tres juntas militares, ¿verdad? Y eso es un timbre de honor que no podemos desestimarlo. Único, eso no lo pudo hacer nadie más a las juntas, no lo pudo algunos militares aislados, pero las tres juntas solamente en este país, pero al mismo tiempo un país que te produce una situación como esta, ¿verdad? O que, por ejemplo, carece por completo de control de qué es lo que se exporta, ¿no es cierto? Por ejemplo, el mineral que se exporta a la Argentina, vos sabés que las estadísticas lo que te dan es la declaración jurada de las empresas que dice, estoy exportando en el día de hoy 18 toneladas de escombros, entre los cuales hay un 0,6% de oro. ¿Quién verificó eso? ¿Qué autoridad estatal verificó? Ninguna. Y además, supongamos que la empresa actúe honestamente, 0,6 de oro. Decime, ¿cuánto hay de manganeso? ¿Cuánto hay de cobalto? ¿Cuánto hay de uranio? ¿Cuánto hay de cobre? Nada, va como escombro. O sea, realmente el entreguismo, ¿verdad? Y no es solo de este gobierno, ¿eh? Sí, sí, Debo ser sí. absolutamente honesto, esto viene de prácticamente toda la historia de la Argentina democrática igual. Otro caso, no me quiero extender mucho, pero es decir, no tenemos balanzas fiscales.
en la entrada de los puertos para pesar la cantidad de soja o de cereales que se exportan a la Argentina. No tenemos. Y puertos privatizados Y puertos, también. totalmente, los 15 puertos que hay sobre el Paraná, ¿verdad? Que es donde sale el grueso de la producción agraria argentina, en manos privadas, con cero control, y en donde se exporta no solamente granos, hojas, oleaginosas, lo que quiera, se exporta grandes cantidades de cocaína y otros. Sabemos, lo sabe todo el mundo. Pero bueno, ante un Estado tan débil, en el caso de la destrucción del Estado argentino daría para hacer otro gran programa, ¿verdad? Impide que tengamos instrumentos para controlar ese verdadero saqueo que se hace en el país, y que alguien muy conocido en Alemania como Mempo Giardinelli, ¿verdad? Que es hombre de la zona del litoral, del Chaco, ha denunciado infinidad de veces, lo hemos acompañado en sus denuncias, ¿verdad? Pero el gobierno argentino no toma nota todavía de eso. Sí. Atilio, la última, ya que hace un ratito referenciabas a Colombia, nos acompaña mucha gente de Colombia, ¿cierto? Por cierto, recién hay algunos saludos desde Colombia, España, bueno, Argentina, México, de todos lados. ¿Cuál tu análisis hasta ahora de la experiencia novedosa de Petro? Mira, me parece primero una experiencia extraordinaria en un país que en 200 años de vida independiente no pudo tener un solo gobierno progresista o popular en su historia, ¿verdad? Cuando estuvo a punto de tener uno, que fue en abril del 48 con Gaitán, lo mataron. Y a partir de ahí, casi 70 años de guerra civil, etcétera. O sea, es muy alentador lo de Petro, más allá que uno pueda tener algún yo en su momento tuve no una discusión, tuve una mesa redonda, esto fue en San José, hace unos años, donde él planteaba un planteo muy duro en contra de la explotación del petróleo, etcétera, con lo cual yo estaba de acuerdo, pero le decía que lamentablemente si queremos viajar de Colombia a Buenos Aires necesitamos aviones, y los aviones no van a funcionar con energía eólica, energía solar. Entonces, de lo que se trata no es decir no más la explotación del petróleo, utilización del petróleo, de combustibles fósiles, digamos, hagamos una transición lo más rápido posible, pero no podemos prescindir. Pero fuera de esto, que es un debate, de verdad, muy centrado, yo creo que Petro está haciendo, primero, Petro y Francia, los dos, ¿verdad? Con la que estuve ahora en Cuba, porque la Feria del Libro estaba dedicada a Colombia, están haciendo un gobierno muy valiente, luchando contra una derecha salvaje, que sigue matando gente. Ya van 15 líderes sociales y políticos de pueblos originarios y afrodescendientes asesinados en Colombia en lo que va del año, ¿eh? Apenas estamos hoy a 14 de febrero, o sea que prácticamente al ritmo de uno cada 3 días. Petro está tratando de frenar eso, eliminó la cúpula militar, un gesto muy valiente que desearía que lo hubiera hecho el presidente Lula, no lo hizo, sacó solamente al comandante en jefe, pero no como hizo Petro, logró sacar una ley de reforma impositiva muy importante, una ley de reforma agraria muy importante, compró 3 millones de hectáreas para ser entregadas a los campesinos con el adecuado acompañamiento técnico. O sea, Petro en 6 meses ha hecho realmente una gestión muy notable y hay que apoyarlo. Además, un hombre que se está jugando la vida. Sí, Él y sin Francia se dudas. están Sí. jugando la vida. Boris no se juega la vida, Alberto no se la juega, Lula tampoco, ¿verdad? Pero Petro y Francia Márquez se están jugando la vida. O sea que, bueno, gente que está haciendo algo positivo y encima ponen el cuerpo y se juegan la vida, tenemos que ayudarlos, tenemos que apoyarlos. ¿Podemos tener diferencias? Bueno, pero las discutimos, pero no podemos ponernos enfrente. Además, es muy importante la apertura de las relaciones diplomáticas, la reapertura con Venezuela es muy importante para ambos países, digo. O sea, él, bueno, y tiene otro proyecto que ojalá que salga, que es que las universidades públicas colombianas deben ser gratuitas, como son en la Argentina y como eran por lo menos en muchos países europeos. No puede ser, digamos, que haya universidades públicas que cobren aranceles, eso es un escándalo, lo vemos en Chile, la Universidad de Chile, la Universidad del Estado chileno, fundada por el Estado chileno, cobrando aranceles que son superiores a los de la mayoría de las universidades privadas de ese país. Y en Colombia está pasando lo mismo, no tan grave como en Chile, pero claramente la Universidad Nacional, me consta por los muchos amigos y hay gente que está ahí que seguramente va a poder corregirme si estoy equivocado, que tienen que pagar aranceles, la colegiatura, digamos, que te deja fuera del ámbito universitario a todo lo que no sea clase media más o menos acomodada.
Y Colombia no puede darse el lujo de no educar a esa gente que constituye una gran mayoría del país. Así que Petro me parece que tenemos que apoyarlo, hacerle saber si hay algún comentario crítico, pero no equivocarnos en el sentido de ponernos enfrente a él y procurar esmerilar su posición política, porque vuelvo a repetir, es un hombre que está tratando de hacer lo más que puede y que se está jugando la vida, él y Francia, para hacer avanzar ese proyecto. Bien. Atilio, quizás un pequeño comentario sobre las perspectivas políticas acá en Argentina respecto al Frente de Todos y las internas en cuanto a candidatos. Yo parezco un poco perdido porque sinceramente en el caso eventual de una candidatura de Massa, yo personalmente no lo voy a acompañar con el voto. En el caso de una candidatura de Alberto Fernández, tampoco. ¿Para dónde entonces? Mira, dos cosas. Esas son afirmaciones que yo he escuchado muchas veces, Sí, pero me permito calificar como bravuconadas que a la hora de la verdad, sí, cuando vos te dicen, mira, tenés que elegir acá en la Argentina entre Hitler y Mussolini, ¿qué vas a hacer? Mussolini. Bueno, por eso. Entonces, En segunda vuelta quizás, pero en primera vuelta difícil, pero sí, corremos un riesgo. Yo comparto sí, totalmente, o sea, en la Argentina nosotros vamos a estar ante una situación horrible, pero acá tenemos un riesgo, Ezequiel, que es que en la segunda vuelta tengas la derecha más o menos tradicional, digamos, Macri, Larreta, todo eso, y Milei, que tengas que, entonces yo no sé si en la primera vuelta me voy a poder dar el lujo de votar por quien yo quiero, porque yo tengo que tener un ojo mirando, ojo que, a ver si en el balotaje resulta que tengo a Marine Le Pen contra la Giorgia Meloni. No es que tengo un balotaje entre alguien más o menos democrático y un facho. Voy a tener probablemente un balotaje entre dos fascistas o dos neofascistas, uno desembosado como Milei y los otros más ocultos, pero que son igual de derechosos. Entonces yo, por eso te digo, a mí se me quemaron todos los libros ante tu pregunta, ¿qué hacer? Decir, mira, estamos en manos de Dios. Y estoy con esto repitiendo lo que me dijeron dos o tres altísimos funcionarios, ¿verdad?, del Frente de Todos. Estamos en manos de Dios. A lo cual yo dije, bueno, esta no es una respuesta, tienen que ponerse las pilas. Sí, 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 pero igual estamos en manos de Dios. Bueno, yo creo que no es así, pero lo que pasa es que si el gobierno no reacciona, no actúa con fuerza en el combate a la inflación, redistribuyendo los ingresos, haciendo que la gente que debería pagar impuestos pague, que las empresas paguen y todo lo demás, y sí, las alternativas son horribles. Y si eso se llega a producir, sería el inicio de lo que yo me atrevería a llamar un ciclo de más largo aliento de gobiernos de derecha. Si gana acá la derecha en la Argentina, no sería para quedarse 4 añitos y volver después al juego este del populismo democrático, de una centroizquierda light. Lo mismo, el fracaso de Boris en Chile no anticipa nuevos gobiernos progres, anticipa que ya la derecha viene con todo para quedarse por mucho tiempo, como lo viene pensando hacer acá. Entonces, te digo, estamos en una situación muy delicada. No sé si podrás darte el lujo de votar así por quien quiera. Yo también lo quiero, yo comparto lo que quiere, lo que dijo Ezequiel, pero no sé si me podrá dar ese gusto, porque tengo que ver las encuestas la última semana. sí, de Si acuerdo, las de acuerdo. encuestas te dan ese escenario entre un superfascista y uno medio fascista, después tenés ahí en tercer lugar algunos que realmente uno dice son blandengues, no sirven para gran cosa, pero por lo menos que sirvan para taponar la victoria de aquellos otros. Sí. Esto es lo que te podría decir. Quisiera ser más positivo, pero les pido disculpas, no puedo, no los voy a engañar diciendo otra cosa. Atilio, un placer la charla con vos. Hoy, ¿dónde te puede acompañar la gente en tus redes, en Ah, tus páginas? bueno, la página es atilioborón.com.ar, ahí hay muchos materiales, artículos, videos, cursos, ofrecemos algunos cursos interesantes, uno de Lawfare estamos ofreciendo ahora, es un gran tema para América Latina, hay un curso sobre una revisión de la teoría democrática y por supuesto estoy en Twitter, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en todas estas partes, y la verdad que la compañía de ustedes es el gran estímulo que tenemos porque los grandes medios de comunicación me ignoran por completo. Creo que la última vez que un periodista de Clarín me llamó fue a finales de los años 80. Sí, Esto para que se den cuenta de lo que es la libertad de prensa en un país como este. sí, sí, Hay sí. opiniones que están absolutamente soslayadas, Excluidos. excluidas, no, no, no.
no pueden ser invitadas a manifestarse, aunque sea en términos polémicos, ¿no? Qué privilegio, ¿eh? Bueno, gente, hasta la próxima, un placer, pronto con otra sesión en vivo y una vez más, Atilio, muchas gracias No, por gracias a vos, acompañarnos. un gustazo muy grande.